Se corta mucho. Bueno, pues quiero agradecerles a todos ustedes su presencia a esta clase que tenemos de escritos paulinos. Corríjanme un poquitito, hermanos, porque yo estoy más perdido que turco en neblina. ¿Es nuestra última semana? No, ¿verdad? Todavía tenemos esta y la otra. Sí, ¿verdad? Este trimestre termina el 26 de mayo. Sí, el 26 de Entonces mayo. esta y la otra, porque el sábado Sí. que viene es 20 y Ujú. 27 va a ser el otro domingo, así que sí, Ok, 2 ok. semanas. Tenemos todavía 2 semanas de clase y ahí tenemos 15 días de vacaciones. Ok. Vamos a tener 15 días entre trimestre y trimestre por si tienen que ponerse al día con alguna materia, con alguna tarea, con algún trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, tendrían. Quien quiera descansar esos 15 días, pues métanle ficha y pues, rindan todo lo que puedan. Así que esos días, 15 días van a estar muy tranqui, ¿ok? Bueno, eso marca nuestro calendario escolar. 15 días que vamos a tener. La última semana de mayo, la primera de junio y después ahí arrancamos con el segundo trimestre del ciclo escolar. ¿Ok? Bueno, pues bienvenidos entonces. Que bueno, ya me había espantado porque yo dije, si es esta última semana, yo tendría que ver ahora Corintios, Romanos, Efesios, Colosenses, y la otra semana Timoteo, Tito, y me falta una carta que no, a Segunda de Tesalonicenses. Bueno, pues bienvenidos, hermanos, bienvenidos a todos los que están viendo la clase grabada. Se les quiere, se les extraña siempre en las clases presenciales, pero bueno, siempre lo he dicho, lo entendemos, esta es parte de la modalidad de su preparación, pero la verdad que aún a la distancia los queremos un montón, mis hermanos y hermanas que se bancan acá en la clase presencial, que no pueden poner a 2 de velocidad el video y tienen que escucharlo en velocidad tortuosa. Bueno, pues también les agradezco mucho que estén con nosotros. ¿Ok? Bueno, eh, ¿mi internet se corta, hermanos, o no? Sí, se corta, no sé si es el mío o si es el suyo, pero como que Está lento nuestro internet. dos Pero Liti dice palabras que y se no. corta. Ahora no sé si el mío, porque el mío también anda para los dos. No, no anda mal de todos un poquito, porque recién a Marisa también se le cortó, y hoy a Betty también se le cortó. Ah, Anda mal para todos, inclusive puede ser el mío también. no, a vos te escuchamos bien. Y Karina dice que no, el mío no se corta, entonces me parece que es el de Bere y el de Marisa, el problema del internet. Si tenemos la misma señal, algo pasa Eh, ahí. Algo Vamos a pasa, mi tener que amor. salir de clase, Bere. ¿Vieron cómo me roba cámara? Eh, yo desconecté ya el internet, amor, del celular. Y bueno, Sí, está desconectado, pero no sé. es lunes, es lunes. Y bueno, Alan dice que también no se escucha bien, así es que bueno, eh, hagamos el esfuerzo por escuchar un poquitito. Bueno, a los que ven la clase grabada no les pasa eso, ¿viste? Ellos nos escuchan re bien todo. Muy bien. Eh, Vamos a iniciar el abordaje, hermanos, de las cartas, las 2 cartas que Pablo escribe a la comunidad de Corinto. La última clase pudimos leer algunos pasajes selectos que vimos acerca de estas cartas, ¿no? Y que, pues evidentemente hoy vamos a explicar un poquitito sobre los temas que plantean estas cartas. Así es que voy a hacer algo primero y vamos a tener la presentación. Muy bien. Solo confírmenme, hermanos, si pueden ya ver la presentación en sus dispositivos. Gracias. Muy bien, gracias. Ya me confirmaron. Muy bien, pues, ¿qué podemos nosotros decir en relación a la comunidad de Corinto? A ver, hermano, un segundito nada más, por favor.
Ya está, perdón. Muy bien. El abordaje de estas cartas, en particular, la comunidad de Corinto, la ciudad de Corinto tiene su propia particularidad, pero también lo tenía la propia iglesia de Corinto. Las dos cartas, o tres o cuatro, algunos dicen que fueron muchas más cartas que el apóstol Pablo escribe a la comunidad de Corinto, tienen como finalidad revelarnos a nosotros ahora, a la distancia que leemos estas cartas, pues que era una iglesia con algunas particularidades muy interesantes que tenían que ver con su praxis cristiana, ¿no? Con la práctica cristiana. Entonces, es una carta muy valiosa, muy valiosa, porque refleja, como digo, la impronta que tenía la comunidad corintia en relación a lo que era la fe, lo que era la unidad de la iglesia, lo que era el hecho del pleito que existía en relación a los dones que había. Es una carta donde la inmoralidad sexual, inmoralidad en todas sus expresiones, está muy latente en la expresión de la iglesia en Corinto, y que evidentemente, insisto, esta carta nos descubre a nosotros una realidad de la vivencia de la iglesia. No las iglesias, no siempre las iglesias del primer siglo fueron perfectas, como no lo son hoy las iglesias del siglo XXI. Hoy nuestras comunidades de fe también enfrentan ciertas y determinadas actitudes, ciertas y determinadas acciones de la vida cristiana que son cuestionadas y cuestionables más bien, que son cuestionables de algunos miembros de la iglesia, de algunos líderes de la iglesia, y que evidentemente la carta a los Corintios nos puede a nosotros colocarnos en el espejo de lo que Pablo hoy podría haber escrito a la iglesia en El Dorado, a la iglesia en Bogotá, a la iglesia en Ecuador o en Perú o en cualquier lado, ¿no? Así que bueno, vamos a ver un poquitito qué era lo que rodeaba pues pensaría yo que a la visión del apóstol Pablo para motivarlo a escribir estas dos preciosas cartas que hoy tenemos en nuestras Biblias. Bueno, en primer lugar, hermanos, tendríamos, como lo hemos hecho, poder saber que las circunstancias socioculturales, ambientales, que rodean ciertas comunidades de personas van a influir y van a determinar su comportamiento. No es lo mismo el que vive en el campo, sus reacciones, sus gestos, su idea, que la gente que vive en las grandes ciudades, ¿no? En las grandes urbes, donde sus gestos son más fuertes, más rápidos, más incluso hasta violentos, ¿no? Y sus cosmovisiones son diferentes uno y otro. Bueno, lo mismo sucedía o sucede cuando nosotros abordamos cualquiera de estas cartas ocasionales que el apóstol Pablo escribe o a Tesalónica o a Filipos o en este caso a Corinto. Y debemos saber un poquitito, vamos a ver solo un poquitito de lo que esto empieza. Corinto, hermanos, no tenía buena fama, la ciudad. Un autor llamado Farrar llamaba a Corinto o la denominaba como la feria de las vanidades. Ya con eso nosotros nos damos cuenta qué era lo que esto implicaba en el tema del comportamiento de la sociedad corintia. Otro autor la llamaba el puente de Grecia, ¿no? Como un signo de orgullo, de un aspecto de empoderamiento. Recuerden que Grecia era evidentemente la cuna de la filosofía en su máxima expresión,
E incluso algunas otras personas pudieron llamar a, a Corinto como el Salón de Grecia, ¿no? En una especie de esta vanidad, de esta, vieron hoy, no sé, las grandes ciudades que hoy se disputan el título de la ciudad más elegante, más sofisticada, ¿no? Como puede ser París o puede ser eh, Nueva York o puede ser cualquier otra ciudad, en donde ustedes miran, ¿no? Que lo que rodea esas grandes ciudades tienen que ver mucho con su estilo de vida, su comportamiento y pues esa sensación que dan sus habitantes de ser la última Coca-Cola del desierto. Bueno, eso era lo que sucedía en Corinto. E incluso, hermanos, en la ciudad de Corinto, para atraer a más gente, como una especie de considerar que Corinto era como el centro de todo, ¿no? Se celebraban los Juegos Ístmicos, que eran considerados, eran más o menos lo que hoy nosotros conocemos como los Juegos Olímpicos. Solo los Juegos Olímpicos, que ustedes saben lo que eso implica, las gestas deportivas, la competencia y todo lo que implica un Juego Olímpico que hoy hasta la fecha sigue siendo furor en el mundo. Bueno, solo le superaban los Juegos Olímpicos a los Juegos Sísmicos que se celebraban en Corinto. Y bueno, eso lo hacía a la ciudad, una ciudad evidentemente muy sofisticada y pues muy llena de vanidades. Era una ciudad rica, la ciudad de Corinto. Evidentemente, esta condición de riqueza coloca a los habitantes, insisto, en esta situación de vanidad y además muy populosa. Es decir, eh, es como las grandes ciudades hoy que tenemos, Buenos Aires, Ciudad de México, seguramente Bogotá y en otras las grandes ciudades, las ciudades que no duermen, ¿no? La ciudad que no duerme, porque todo el día hay toda la noche hay movimiento. Y además Corinto era uno de los centros más importantes del comercio que existía en el mundo antiguo. Eso lo hacía evidentemente un centro muy interesante, muy atractivo de encuentro, no solo de generar riqueza, no solo de generar un cierto estilo de vida muy interesante, sino también lo colocaba como en el centro de donde podían confluir varias personas de distintas nacionalidades, de distintas partes del mundo. Y evidentemente Corinto se ponía en este lugar muy estratégico, ¿no? Como lo hemos visto en muchas otras ocasiones, Pablo siempre era un gran estratega que buscaba evidentemente las ciudades donde podría tener la oportunidad de que la semilla que se sembrase pudiese esparcirse a todas las partes del mundo. Bueno, más o menos, hermanos, no voy a entrar a más detalle de lo que era Corinto, pero para que más o menos nos demos una idea de qué era y cómo era la idea ya, debemos sumarle, ¿m? Debemos sumarle a este enfoque socioeconómico, diríamos, que tenía la ciudad de Corinto, debemos sumarle que era una ciudad muy corrupta, muy corrupta. Corinto tenía una cara diferente, tenía la parte oscura. Es decir, por un lado, esta fama de prosperidad comercial, esta fama de empoderamiento, esta fama de ser un centro generador de riquezas. Por el otro lado, Corinto era la guarida de todo lo malo, de día era una cosa y de noche era otra, ¿no? Incluso, fíjense que los griegos habían acuñado un verbo que es, bueno, está ahí en griego, que significa corintiarse, ¿no? Ya te acorintiaste. ¿Qué significa esto? Que
cualquiera que viviera de una manera desordenada en todos los sentidos de su vida, ya se había corintiado. Porque evidentemente, como sucede en las grandes ciudades hoy en día, hermanos, no nos vamos a asombrar hoy. Bueno, los que vivimos en ciudades pequeñas, pero los que hemos tenido la oportunidad de vivir en ciudades muy, muy grandes, pues sabemos que hay de todo tipo de lugares, de personas, de situaciones, en fin, de la cual uno tranquilamente en las grandes ciudades te puedes perder en la inmoralidad que tú quieras. En las grandes ciudades vos encontrás todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras, bueno y malo. Y eso era Corinto. Tan su fama era muy, no muy buena, diríamos en este sentido moral, que por eso dijeron, bueno, cuando alguien vivía ya de una manera disipada, de una manera inmoral, le decían, bueno, ya te acorintiaste. Esta palabra pasó al inglés, ¿no? También se volvió al inglés y en los tiempos de la regencia, en Europa, ¿no es cierto? A los jóvenes ricos y disolutos que cometían toda clase de excesos, se les llamaban Corinthians o corintiarse o de Corinto. Fíjense cómo esta mala fama que tenían los habitantes de Corinto, pues evidentemente se fue llevando de generación en generación, alcanzó otras culturas. Y entonces todo aquel joven rico, pudiente, que cree tener el control de todo, ¿no? Que vuelvo a repetir, pasa hoy en mismo, los juniors, como se les conoce, ¿no? Los famosos juniors, que tienen todas las comodidades, que tienen toda la plata del mundo y demás, cometen los excesos más terribles que existen en todos los sentidos, ¿no? Sexuales, de adicciones, de desmanes, de desenfreno, viven una vida terrible, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay una serie en televisión que basta ver solamente, yo no soporto ver más tiempo, pero he tenido la oportunidad de ver porque tenía curiosidad, un programa Acapulco Shore o hay otro que tiene otro nombre, de este grupo de jovencitos, ¿no? Que tienen todo y que hacen toda clase de desenfrenos que hoy son grabados, son televisados, son compartidos y mucha gente sigue eso. Bueno, esta situación se vivía evidentemente en Corinto. Un escritor griego tardío llamado Aelian nos dice, fíjense hasta dónde era la fama de los corintios, nos dice que si alguna vez salía un corintio en una obra teatral, sabían que el papel que le iban a dar era la del borracho, ¿no? Porque era tal, hermanos, la situación disoluta que, bueno, la borrachera era el pan nuestro de cada día. Y ustedes saben, hermanos, que cuando el alcohol empieza a dominar el sentido natural y racional de las personas, pues estas cometen las peores atrocidades y son capaces, son envalentonados. Y por eso es que este autor griego sabía que cuando había una obra de teatro y había un corintio en la cartelera, sabían que el papel que le iban a dar a esta persona era el papel de borracho. Así que el nombre de Corintio era sinónimo de una corrupción que tenía su base en la ciudad, que tenía su centro de operación en toda esta corrupción en la ciudad que Pablo estaba allí, ¿no? Incluso fíjense que por encima del istmo, que se elevaba la colina de la Acrópolis, en la que estaba el gran templo de Afrodita. Ustedes saben que los corintios en la ciudad tenían estas ruinas que hoy tenemos, estos vestigios de la gran Acrópolis, donde estaba el templo de Afrodita. Afrodita era la diosa griega Venus, la diosa del amor.
había inscriptas a ese templo 1000 sacerdotisas, que en realidad eran prostitutas sagradas. Es decir, que podían ellas mantener relaciones sexuales incluso públicas, ¿no es cierto? En donde se dice que bajaban de la Acrópolis, de la colina de donde se tenía el templo de Afrodita, todas las tardes para cumplir su ministerio, entre dos grandes comillas, por las calles de Corinto. Es decir, que quien tuviera sexo, relaciones sexuales con estas prostitutas sagradas, ¿no? Con estas mujeres, estas sacerdotisas que ministraban en el templo de Afrodita, podían tener esta capacidad de tener el encuentro con lo sagrado, el encuentro con lo divino. Así que las relaciones sexuales en aquel tiempo, hermanos, no eran tan púdicas, diríamos, como hoy. Bueno, hoy me parece que ya las sociedades se han acorintiado, ¿no? Ocupando esta frase, se han acorintiado y han desarrollado ciertas y determinadas conductas que ya el pudor está, pues, obsoleto. El pudor no existe más. Bueno, eso sucedía, fíjense, allí. Por eso había un proverbio, había una frase que decía: no todo el mundo se puede permitir un viaje a Corinto. O sea, hasta dónde la fama, el comportamiento de los corintios había sido tanto que decía, bueno, no cualquiera se atreve a ir a esta ciudad y mantenerse tranquilo. Sí, no cualquiera puede ir a Corinto y no practicar o no sentirse tentado a desarrollar todos estos tipos de borracheras, de disoluciones, de inmoralidades sexuales principalmente, ¿no es cierto? De todas estas conductas que para los corintios era normal, era parte de su sociedad. Además de esos vicios públicos, florecía otros muchos más recónditos que habían llegado con los viajeros y los marinos desde tierras remotas, porque evidentemente, como les dije, era una ciudad donde confluían muchos viajantes, ¿no? De distintos países y evidentemente donde el evangelio todavía no brillaba y que vivían en su propia carnalidad, ¿no? Que esas costumbres, esas formas que trajeron estos viajantes, había llegado a Corintio y se llegó a ser un sinónimo no solo de riqueza y de lujo, sino también de borrachera, libertinaje y degradación. O sea que la ciudad de Corinto era una ciudad que evidentemente influía, como yo les decía, el ambiente en el cual nosotros nos movemos influye en nuestros comportamientos, incluso en nuestros comportamientos cristianos. Hoy en día, muchos hermanos, hermanas que viven en grandes ciudades, muchos jóvenes que tienen muchas oportunidades en estas grandes ciudades, y a veces ya no tanto ni en las grandes ciudades, ¿no? A veces también ya en todos los pueblitos aquí en Argentina, o al menos en Misiones, casino hay. No tenemos buenos drenajes, no tenemos buena señal de internet, no hay buena seguridad, pero casinos hay. Casino en el pueblito más, así que decís, ¿cómo un pueblito? Bueno, tiene su casino. Y los que hemos tenido la oportunidad de entrar al casino, no por ser parte del casino, no se malinterprete, hermanos. No, la verdad que no he caído en esa tentación. Pero hay unos buenos restaurantes en esos lugares. Uno se da cuenta cómo la gente se pierde allí, ¿no? Uno se da cuenta cómo la gente se pierde en el tiempo, gasta toda su fortuna, está embotada en esas máquinas, el alcohol, todo fluye allí. Y bueno, qué sé yo, y muchas otras cosas más. Todas estas cosas determinan las conductas.
Y entonces Corinto no solamente era rica y lujosa, sino también era una sociedad que se había ganado a pulso el tema de la borrachera, del libertinaje y de la degradación moral que pudiera existir. Con esto ya nos damos cuenta a qué Pablo se enfrentaba. Con esto ya nos empezamos a dar cuenta por qué Pablo escribe como escribe a la iglesia de Corinto. No es el mismo tono con el que escribe a Filipos, no es el mismo tono con el que escribe a Tesalónica. Es un tono totalmente diferente, es un tono frontal, es un tono que Pablo va a plantear cosas, ¿no? En el caso de una inmoralidad sexual que estaba existiendo en el seno de la iglesia, que era el hijo se acostaba con la madrastra, diríamos, ¿no es cierto? Tenía relaciones sexuales con la madrastra, con la esposa del papá, no con su mamá, sino con la esposa del papá. Bueno, eso ya nos deja ver a nosotros, pues, ¿por qué Pablo escribe de esa forma y por qué la iglesia de Corinto está en este problema, ¿no? De todos estos conflictos que sí existen en las cartas. Considerando esto, podemos decir que la historia de Corinto, podemos ver algo muy interesante. Y lo que vemos aquí es que si miramos el trasfondo de Corinto, de su fama, de su riqueza, de su lujo, pero también de esta borrachera, de esta inmoralidad y vicio, podemos leer en 1 Corintios capítulo 6, versículo 10 lo siguiente. Ahora lo entendemos. Ahora lo entendemos. Ahora entendemos por qué Pablo escribe en esta parte de la carta diciendo, es que no os habéis enterado de que los inicuos no van a heredar el reino de Dios. No os engañéis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sensuales, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los calumniadores, ni los bandoleros heredarán el reino de Dios. Y entonces podemos ahora ver con toda claridad por qué Pablo escribe al final de este pasaje diciendo, y eso es lo que erais alguno de ustedes. Ahora podemos entender claramente cómo el comportamiento con el cual los hermanos de la iglesia de Corinto habían sido educados porque crecieron en esa cultura, porque vieron que eso era normal. Seguramente muchos de ellos antes de convertirse a Cristo tuvieron relaciones sexuales con las prostitutas sagradas. Muchos de ellos cometían toda clase de disoluciones inmorales, de libertinaje sexual, ¿no? De homosexualidad, que no voy a entrar en ese tema, hermanos, porque es un tema que nos daría mucho para hablar, ¿no? Porque la homosexualidad en el tiempo de la época griega no era mal vista, ¿no? No era mal vista. Hoy para nosotros la homosexualidad sí. Pero en aquel tiempo no, ¿no? En aquel tiempo era, no sé, hasta bien vista la homosexualidad, pero no me quiero meter en esos conflictos porque sería explicar el pasaje y bueno, desafortunadamente por el tiempo no lo tenemos. Lo que quiero decirles es que seguramente muchos de ellos habían tenían prácticas homosexuales, ¿no? Que las prácticas homosexuales siempre eran con jovencitos. Los jovencitos eran, cuando alguien tiene una relación sexual, un hombre con un joven, no era mal visto, estaba bien, ¿no es cierto? Cuando era con una persona ya grande, no estaba bien visto. Seguramente muchos de ellos fueron adúlteros, muchos de ellos cometieron, como dije, lo que aparece en 1 Corintios, cuando Pablo escribe, voy a solamente ubicarlo, cuando Pablo escribe en el capítulo 5 de 1 Corintios, dice, de cierto se oye, así comienza 1 Corintios capítulo 5, versículo 1,
de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Porque, insisto, para los corintios, pues no era malo, era parte de su vida, ¿no? Y entonces por eso dice Pablo, yo he escuchado que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, estaba complicada la cosa con la iglesia en Corinto, ¿no? La verdad que no hubiera yo querido ser pastor de la iglesia de Corinto, pero ahora podemos entender por qué la expresión de Pablo en este pasaje que vemos es que dice, y esto erais algunos de ustedes. El problema es que algunos, pues no habían dejado sus prácticas. Algunos hermanos, ya que habían recibido a Cristo, que estaban siendo parte de la comunidad de fe, pues no habían dejado sus prácticas. Por eso Pablo le dice, no se engañen. Ninguno de los que practican cosas que son contrarias al evangelio, a los valores del reino, ¿no? Puede aspirar a un proceso de santificación y consecuentemente de glorificación. Por eso es que en este lecho del vicio, en este lugar de la corrupción que hemos dicho, en el lugar menos imaginable de todo el mundo griego, podemos ver que Pablo realizó algunas de sus obras más notables y donde obtuvo el evangelio algunos de sus triunfos más importantes. Esto es muy interesante porque finalmente cuando vemos, como lo vamos a ver más adelantito, el hecho de que Pablo predicara a la iglesia en Corinto, en la ciudad de Corinto, básicamente no a la iglesia, en la ciudad de Corinto, pues lo colocaba en esta coyuntura de una lucha sin cuartel, ¿no? Y que evidentemente no, no fue nada fácil haberle dicho a los corintios, ya no pueden hacer eso. ¿Cómo que no podemos? Si esto es lo que hemos hecho siempre. Y Pablo les dice, no pueden seguir haciendo esto. Y les empieza a hablar sobre el evangelio, sobre la cruz de Cristo. Les empieza a explicar sobre el amor, les empieza a explicar sobre la unidad, les empieza a explicar sobre lo que Jesús hizo en la última cena, les empieza a explicar sobre la resurrección, les empieza a explicar todos los temas que conllevan las dos cartas de Corintio sobre el evangelio. Seguramente fue muy difícil para algunos, que por eso Pablo escribe y dice, algunos no están entendiendo esto y tienen que cambiar. Así es que ahora vamos a vincular directamente, después de dar todo este panorama, no detallado, pero de manera general, ahora vinculemos al apóstol Pablo ya directamente en Corinto, en la ciudad de Corinto. Entonces, cuando podemos ubicar a Pablo en Corinto, podemos decir lo siguiente. Pablo se quedó en Corinto más que ninguna otra ciudad de las que visitó, con excepción de Éfeso. Pablo, por lo regular, las ciudades donde él estuvo y que fundó las iglesias, por X o Y circunstancia, como lo vimos en la carta a Filipenses, ¿no? Que tuvo que salir de Macedonia por el tema que hubo. En Corinto y en Éfeso fueron las dos ciudades donde Pablo montó más su estadía. Sabemos que había salido de Macedonia a riesgo de su vida, cruzó a Atenas, donde tuvo poco éxito, y después se instala durante 18 meses en Corinto, es decir, más de un año, ¿no? Año y medio aproximadamente. Es un tiempo muy interesante, es un tiempo suficiente y es un tiempo que Pablo necesitaba para poder hacer que la palabra penetrara en el corazón de los corintios. Imagínense enfrentar esa ciudad. Ver y yo que tuvimos la oportunidad de pastorear en la segunda ciudad más grande de México, que es la ciudad de Guadalajara, que es un monstruo de ciudad, realmente te sientes perdido. O sea, vos mirás un monstruo de ciudad y no sabes por dónde empezar. Y miras de todo, o sea, de todo, todo, bueno y malo. Y miras incluso
el comportamiento de los hermanos de esas ciudades, que es muy diferente. Yo empecé a pastorear en una iglesia del pueblo, un pueblito, ¿no es cierto?, donde la gente es totalmente diferente a la gente de ciudad. Sus cosmovisiones son diferentes, sus respuestas son diferentes, sus excusas son diferentes, sus comportamientos ante el evangelio son totalmente diferentes. Y nosotros tuvimos 2 años, desafortunadamente estuvimos en el tiempo de la pandemia. Poco pudimos hacer o nada pudimos hacer en esa ciudad. Es una ciudad donde tenemos, en función de ser la segunda ciudad más importante o más grande de México, las iglesias nuestras eran muy poquititas. De hecho, en todo el conurbado había 3, 4 iglesias. Y los grupos de nuestras iglesias eran muy reducidos, o sea, no eran iglesias grandes donde tuviéramos muchos miembros. Y entonces cuando nos reuníamos con los líderes para diseñar o platicábamos qué hacer, la verdad que nos enfrentábamos a un dilema increíble, ¿no? Por todas las ofertas de pecado y de tentación y de todo lo que ustedes pueden imaginarse y no. Por eso pienso que cuando Pablo tiene 18 meses en Corinto, año y medio, le pudo dar la oportunidad, metiéndole ficha, diríamos, en nuestros términos, para trabajar. Desafortunadamente nos damos cuenta que poco sabemos de lo que él hizo Pablo en esos 18 meses, porque año y medio Lucas lo condensa de una manera evidentemente magistral por el libro de Hechos de los Apóstoles, pero en 17 versículos. Es decir, que solamente sabemos lo que Pablo pudo realizar en esta ciudad, que ya hablé un poquitito de cómo era, y lo reduce solo a 17 versículos, porque después él inicia su viaje misionero. ¿Ah? Así que, bueno, nos vamos a quedar con las ganas de saber mucho más de cómo Pablo pudo haberlo hecho, cómo pudo haber montado su estrategia, cómo encarar la mentalidad de alguien que siempre ha visto lo malo como bueno y ahora explicarle, ¿no? Hoy tenemos un grave problema en cuanto al evangelio. Si querés tener tus templos llenos, decirle a la gente que venga a un evangelio que no lo compromete a nada. Entonces ahí vamos a tener llenos los templos. Porque entonces vamos a decirle a la gente, ustedes vengan, escuchen la palabra, den su plata, su diezmo, sus ofrendas, y después hagan lo que quieran. Al fin ya Dios los perdonó. ¿Sabe qué? Ahí tendríamos los templos llenos, porque a todos nos gusta eso, ¿no? A todos nos gusta decir, ok, voy a escuchar la verdad, pero no tengo ningún compromiso. Y cuando uno le dice, mira, tenés que dejar esto, tienes que dejar tus vicios, tenés que dejar de ser homosexual, o tenés que dejar de ser borracho, tenés que dejar de ser adúltero, tenés que dejar de hacer todo aquello que te da placer, bueno, ya no gusta, ¿no? Entonces tenemos este problema que también, insisto, desafortunadamente no tenemos mucho. Lean, por favor, en casa, lean estos versículos, no son muchos, del 1 al 17 de Hechos de los Apóstoles, y entonces podríamos saber mucho más sobre eso. ¿Qué otra referencia tenemos de Pablo en Corinto? Bueno, cuando Pablo llega a Corinto, por los pequeños datos que nosotros encontramos acá en Hechos 18, vemos que Pablo se aloja o se hospeda en un hogar conformado por una pareja muy interesante, que ustedes saben que pocas veces hemos abordado con profundidad el ministerio de Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, ¿no? Pero la verdad es que al igual que otros héroes anónimos, como lo vimos en Filipenses con Epafrodito, pues pasan por alto de nuestro radar, ¿no? Pero Priscila y Aquila fueron una pareja que fue un apoyo misional para Pablo muy importante, porque Aquila y Priscila evidentemente conocían la realidad
conocían cuáles eran las fortalezas de los corintios, pero también sus debilidades. Así es que bueno, el apoyo de esta pareja, de este matrimonio, fue fundamental para el éxito que Pablo pudo haber tenido el evangelio en Corinto. Así que tuvo mucho éxito con su predicación en las sinagogas que existían allí, ¿no? Con la llegada de Timoteo y Silas desde Macedonia, bueno, redobla sus esfuerzos. Fíjense que algo que es interesante, hermanos, es que si nosotros vamos a hacer algo, no podemos hacerlo solos. Yo le decía, Ver y yo nos sentíamos pues nada ante una ciudad que nos devoraba, que nos devoraba. Veníamos nosotros venimos de Argentina cuando dejamos Oberá, nos mandaron a pastorear esa ciudad y nos sentíamos como pez de otra pecera, porque tuvimos que aprender el lenguaje de la gente, tuvimos que aprender sus reacciones, tenemos que aprender la idolatría con la que vive la ciudad de Guadalajara, porque es idólatra hasta más no poder, hasta más no poder. Y entonces, cuando nos veíamos, éramos como dos granitos de arena en medio de la playa de Cancún. ¿No? Para todos aquellos que tienen ganas de viajar, así nos sentíamos. Entonces, ¿qué nos enseña esta parte? Porque me parece que tenemos que sacar la parte práctica. ¿Qué nos enseña esto? Es que debemos siempre hacer equipo, debemos buscar hacer alianzas. Las alianzas no es mi tema porque tampoco soy experto en cuestiones de misiones transculturales, pero lo poquito que aprendí de misiones transculturales es que para que nosotros seamos efectivos en la predicación del evangelio siempre hay que establecer alianzas. Y las alianzas te ayudan evidentemente a ser como una red de apoyo, una red de iglesias que puedan hacer. Desafortunadamente eso a veces no tenemos, ¿no es cierto? Porque si estamos en una ciudad grande, bueno, una iglesia hace lo que puede en su lugarcito, otra iglesia hace lo que puede en su otro lugarcito y otra iglesia hace lo que puede en el otro lugarcito. Pero si no se hace una alianza, si no se hace una red de iglesias que permitan no desgastar sus esfuerzos, cada uno en la suya, si no, yo soy de aquí y yo no me muevo acá, ¿no? Es como si aquí en El Dorado tuviéramos dos iglesias, y una iglesia estuviera en el kilómetro 11 y la otra iglesia estuviera en el kilómetro 2. Y los del kilómetro 2 dijeran, bueno, nosotros aquí nos arreglamos, nosotros somos la iglesia del kilómetro 2. Y nosotros dijéramos, bueno, está, nosotros somos la iglesia del kilómetro 11. Pues estamos desperdiciando fuerzas, recursos y demás. Ese es un problema que tenemos. Por eso pienso, y lo digo siendo el mayor ignorante del mundo en esta área, que no hemos logrado el éxito que pudiéramos tener porque no hemos podido establecer estas alianzas entre las iglesias, principalmente en las ciudades grandes. Cada iglesia hace sus programas, cada iglesia hace sus eventos evangelísticos, cada iglesia hace sus frentes, pero no hay una red de alianza. Y vimos con Pablo que la manera que tiene de poder conquistar Corinto, una ciudad que ya dije que era re complicada, es siendo alianzas. Hace alianzas con Priscila y Aquila, manda a pedir refuerzos, llega Timoteo y Silas también, que eran muy interesantes. Entonces empieza a hacer una red, ¿no? Una red en donde todos se unen en un mismo propósito. Bueno, lo dejo ahí, dejo ese comentario. Vuelvo a repetir, de alguien que evidentemente es muy ignorante en esto, pero que creo que si alguien de ustedes, alumnos, son llamados a esta parte evangelística, a esta parte de misiones, a esta parte de alcanzar a las personas para Cristo en contextos urbanos, en contextos de grandes ciudades, en contextos en donde uno se enfrenta a estos desafíos, creo que hacer alianzas, hacer redes con personajes claves, con proyectos claves, vamos a lograr más si cada uno hace su propia labor en cada iglesia, ¿no? Así que bueno, solamente, insisto, un comentario de alguien que poca experiencia tiene al respecto. Bueno, pero los judíos dice que cuando llegan se oponen tenazmente
a Pablo, que tuvo que retirarse de la sinagoga, se aloja en la casa de un tal Justo, que vivía al lado. Su converso más representativo fue Crispo, que era nada menos que el moderador de la sinagoga y también tuvo buenos resultados entre la gente de la ciudad. Entonces, Pablo sabía que no podía porque era como predicar en el desierto si él solito tendría que haber enfrentado ese monstruo de ciudad. Uno solo no puede enfrentarse a los monstruos de las grandes urbes. Siempre hay que hacer. Entonces Pablo fue a los puntos claves, con Justo, con Crispo, con gente de la ciudad que poco a poco empezó. Y como dice el versículo 11 de Hechos 18, dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. La palabra de Dios. Bueno, es muy interesante esta parte. Así que lo dejo allí. Y también tenemos otra referencia en esta parte de Hechos 18 del tiempo que Pablo estuvo en Corinto. Para el 52 llegó Galión como nuevo gobernador romano en la ciudad de Corinto. Galión era famoso por su simpatía y amabilidad. Los judíos trataron de aprovecharse de su carácter y de que era nuevo en la ciudad y le trajeron a Pablo a juicio. Vieron que Pablo siempre andaba en estos temas y lo acusaron de enseñar cosas contrarias a la ley de ellos. Pero Galión, dando ejemplo de justicia romana imparcial, bueno, que había romanos buenos, se negó a tomar parte en el asunto. Después de aquello, Pablo termina su labor en Corintio y se marcha para otras latitudes. Y es allí donde terminan, como diríamos, los eventos más, no sabría decir si los más sobresalientes, pero al menos los que Lucas nos deja registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Muy bien, entonces cuando Pablo se va de Corinto, después de tener esta experiencia de hacer estas redes de alianzas, de tener el favor de Dios, de enfrentarse a esta experiencia de las cosmovisiones de las grandes urbes en la disolución moral y total, bueno, Pablo sale ya de Corinto después de haber librado este juicio que Galión le da esta oportunidad. Bueno, cuando se va a otros lados, entonces pasa el tiempo y Pablo pues no pierde de su radar la iglesia de Corinto y entonces empieza a escribir la correspondencia. Empieza esta labor de escritura, ¿no? Que como hemos visto es muy común en Pablo. Entonces, ¿qué encontramos de la correspondencia de Pablo en relación a la iglesia en Corinto? Bueno, lo que podemos decir en primer lugar es que cuando Pablo ya estaba en Éfeso, en otra ciudad, otro punto importantísimo para el ministerio paulino, para el año 55, Pablo, al saber que las cosas no iban bien en Corinto, pues decide escribirle a la iglesia. Evidentemente, hermanos, los plantadores de iglesias no siempre pueden quedar en un lugar, su labor es plantar una iglesia y tienen que ir a otros lugares a plantar, pero el plantador de iglesia siempre va a estar pendiente de que lo que sembró puede dar fruto, ¿no? Que tiene que salir para adelante. Y es lo que Pablo hacía con Corinto. Es muy posible, dice el autor, que la correspondencia de Pablo con la iglesia de Corinto no esté colocada en el debido orden en el Nuevo Testamento. Es muy probable, porque debemos tener presente que la colección de las cartas paulinas que se hace en Éfeso es donde es el lugar donde se hace la colección del cuerpo paulino, donde se hace la compilación de las cartas que se le atribuyen al apóstol Pablo como para hacer un libro, una antología, el cuerpo paulino. Fue hasta el año 90 aproximadamente en la ciudad de Éfeso, donde se lleva a cabo esta situación. Entonces, nosotros podemos ver con toda claridad que
en las iglesias no tendría, en muchas iglesias no tendrían más que una parte de las cartas que Pablo había escrito. Tal vez algunas iglesias tenían algunos papiros sueltos por allí con algunas cartas. Y entonces cuando se hace la colección completa y las colocan en orden, pues tuvo que haber sido una tarea considerable, ¿no? De decir cuál va primero, cuál va después, etcétera. Parece que cuando se reunieron las cartas a los corintios, no se descubrieron todas ni se colocaron por el orden en que fueron escritas. Al parecer, hubo allí una situación, pues que evidentemente nadie dijo, bueno, esta es la primera carta, esta es la segunda. No. Vamos a tratar de reconstruir qué es lo que pasó. En primer lugar, podemos ver por la afirmación de el capítulo 5, versículo 9, que hubo una carta antes de la primera carta a los Corintios. Es decir, que la primera carta a los Corintios no es la primera carta, ¿no? Sino que es una carta posterior a otra que por la referencia que nos da la misma carta de primera a los Corintios, dice Pablo en el capítulo 5, versículo 9, os escribí en una carta que no os asociareis con los inmorales. Está claro que se refiere a una carta previa. Él ya había escrito anteriormente, antes de la que hoy nosotros tenemos como canónica, él había escrito otra carta por esta referencia, ¿no? Os escribí en una carta que no os juntéis con los fornicarios. Así que bueno, es muy probable que esta carta o se perdió o no se encontró, o por lo menos hay una parte de lo que hubo en la primera carta. Tal vez alguien rescató parte de esa primera carta y está metida en la carta canónica que nosotros hoy tenemos, pero desafortunadamente esa carta no la tenemos. Esto nos da la claridad de que Pablo escribió más de una carta, o sea, no solamente son 2 cartas, fueron muchas más. Bueno, segundo, a Pablo le llegaron noticias de los problemas de Corintio que tenía Corintio por varios medios, Primero dijimos que había una carta previa que está perdida, no sabemos qué fue de ella. Bueno, hasta la fecha no se ha encontrado, no se sabe que se haya encontrado, pero por la carta canónica sabemos que hubo. Ahora, segundo, a Pablo le llegan, tiene conocimiento de lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto por varios conductos. Primero, por los de la casa de Cloé. Según el mismo testimonio de esta carta canónica que tenemos, dice en el capítulo 1, versículo 11, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Pues familias de este personaje llamado Cloé le trajeron la información de que en la iglesia estaba habiendo pleitos muy fuertes que amenazaban con dividir a la iglesia. Y uno de ellos era el tema de los dones. Y otro tema era decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Entonces empezaron a haber grupitos, ¿no? Y bueno, es así como Pablo toma la decisión de escribir una carta. Es muy probable que la primera información que Pablo recibe de los de Cloé le hayan motivado a escribir una carta. Pudo haber sido la primera carta que está perdida o pudo haber sido esta carta canónica que nosotros tenemos. Pero el chiste es que al enterarse que había problemas en la iglesia, escribe una carta. Otro medio por el que Pablo se entera de lo que está sucediendo con la iglesia de Corinto es a través de estos personajes llamados Esteban, Fortunato y Acacio, o Acaico, como, no sé, la verdad, sinceramente, cómo se pronuncia el nombre.
Ellos, dice la primera carta de Corintios, capítulo 16, versículo 17, dice, me regocijo con la venida de Estefanas. Algunas traducciones lo ponen como Esteban. Reina Valera dice, por la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Evidentemente, cuando llegaron estos personajes a ver a Pablo, estando él en Éfeso, pues le trajeron información pues más detallada, no sé, pues sí, más completa a lo mejor que los de Chloe no la habían dado. Entonces, con su información personal, completaron lo que Pablo ya había recibido de otras fuentes, y es muy probable que Pablo, con esta otra información, haya escrito otra carta. Es muy probable que Pablo, con ya otros datos, diríamos, con otros datos que no había tenido de los de Chloe, pues haya tenido esta otra carta. Y finalmente tenemos una tercera fuente o tercer medio que Pablo recibe para la carta a los Corintios, y es que Pablo había recibido una carta de la iglesia de Corintios consultándole algunas cuestiones. Esto es muy importante porque muchas de las cosas, hermanos, o de los temas que aparecen en la primera y segunda carta a los Corintios, parten o nacen de cartas que la iglesia le enviaba a Pablo. O sea, la iglesia le decía a Pablo, Pablo, mira, tenemos un problemón acá, que no nos podemos poner de acuerdo. Necesitamos tu opinión, necesitamos tu punto de vista, ¿no? Y esto es muy interesante porque entonces podemos ver, según 1 Corintios 7:1, que dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, etcétera. O sea, en relación con los asuntos que me habéis consultado en la carta que me escribisteis. Y entonces Pablo en el capítulo 7 empieza a hablar sobre el tema del matrimonio, porque en Corinto tenían ese problema. ¿Qué hacemos, no? Con el tema de los que no se quieren casar. ¿Qué hacemos con el tema de las fornicaciones? Hay algunos que siguen diciendo que no hay ningún problema, que ellos pueden tener relaciones sexuales con otra mujer. Otros están planteando el tema de que es mejor no casarse, que es mejor el celibato. Vecinos, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, este hecho, hermanos, este punto significa que hubo una correspondencia mutua. Pablo le escribía a los corintios le escribían a Pablo. Entonces, en respuesta a todo esto, Pablo escribe los primeros a los corintios, y es muy probable que una parte de la carta, si no es que toda la carta, no lo sabemos, no sabemos si toda la primera carta a los corintios es una sola, o como muchos eruditos ven que hay dos cartas metidas en esta carta. Espero no estarlos mareando. Es muy probable que con esa iniciativa que tienen los de Corinto para consultarle a Pablo sobre ciertos y determinados temas, pues Pablo haya escrito esta carta y la haya enviado directamente con Timoteo, según se plantea en el capítulo 4, versículo 17. Porque 1 Corintios 4:17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, tal. Es muy probable que Pablo haya escrito la carta y la haya enviado con Timoteo, para hacerlo. Pero evidentemente aquí ya podemos inferir que hay algunas otras cartas previas que Pablo pudo haber escrito a la iglesia en Corinto. Siguiendo en este planteo del contacto que Pablo motivó para escribir a la iglesia de Corinto, podemos ver un tercer punto, ¿no?
de cómo se suscitan estas cartas, cómo se van acomodando estas cartas, cómo podemos entender que no es una, sino pueden ser varias. Bueno, la tercera razón que tenemos es que el resultado de la carta fue que las cosas se pusieran todavía peor. Y aunque no tenemos datos de esto, podemos deducir que Pablo hizo una visita en Corinto. O sea, parece ser que el efecto de la carta no resultó, pues, perdón, el pleonasmo, con el efecto deseado. No resultó con el efecto deseado. Y por eso, fíjense lo que dice en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 14. Dice, he aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros. O sea, estoy dispuesto a hacerles una visita por tercera vez. Vemos aquí que hay 3 visitas ya. Una, donde él llega, conoce a Priscila y Aquila y empieza la labor de 1 año y 18 meses. Y 6 meses, perdón. Y la otra, dice en 2 Corintios, capítulo 13, versículos 1 y 2, dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros por boca de 2 o 3 testigos. Fíjense, hermanos, cómo dice Pablo que otra vez va a verlos por tercera vez. Ahora bien, si va a haber una tercera visita, es lógico suponer que hubo una segunda visita. Pero no tenemos noticias de esa segunda visita. No sabemos qué pasó, qué sucedió, qué dijo. No tenemos noticias más que de lo que Pablo estuvo en Corinto, como nos lo cuenta Hechos 18. No se hace referencia a una segunda visita, pero no era difícil, hermanos, hacer visitas a Corinto porque de Éfeso, donde Pablo estaba viviendo, había 2 o 3 días de navegación. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Bueno, nos dice que a veces uno dice primera y segunda carta de los Corintios como si fueran 2 cartas las únicas que Pablo escribió, al menos a esta iglesia. No, es muy probable que hayan sido más de 2 cartas, ¿no? Más de 2 visitas. Y evidentemente esto nos demuestra el cuidado que Pablo pudo haber tenido a la iglesia de Corinto. Ahora, estamos aquí, hermanos, ya ante la presencia de lo que se pudo haber vivido en Corinto. Pues más o menos estos son los temas fundamentales que establece, y con base en estas ideas, pues ya nosotros podríamos tener un panorama de cuando vayamos leyendo los Corintios, pues tener en cuenta cómo estaban estos. Pablo es muy directo con la iglesia en Corinto y bueno, no era para menos. ¿Okay? Muy bien, pues terminamos entonces la clase teniendo este sumario de información básica para que tengamos. Esto, recuerden, está siempre en la plataforma, ustedes lo pueden consultar. La fecha que se propone para los corintios es a finales del 56, principios del 57, y entre los eruditos es probable que las cartas se hayan escrito en Éfeso. Los destinatarios, evidentemente, es a los corintios, que era una mezcla de judíos y gentiles, que Pablo convirtió ahí del año 50, 51, 52. Algunos lo plantean que empezó en el 42, pero realmente la mayoría se inclina por el 50, 51, cuando Pablo llega a Corinto. ¿Okay? La autenticidad, no se disputa seriamente la autenticidad de estas 2 cartas. Son cartas auténticas de Pablo. La unidad que podemos ver en esta primera carta de los Corintios, muchos ven que hay 2 o 3 cartas que están metidas acá. No nos vamos a complicar con eso, hermanos. Dejémoslo para los eruditos que se compliquen. Pero una mayoría en continuo crecimiento está en favor de que es una sola carta, ¿no?
aunque se piensa que esta única epístola fue compuesta por etapas y que en medio de su composición Pablo llegó a Corintio con nueva información y con una nueva carta. Creo que nadie debería de asombrarse si hubiera una segunda, tercera, cuarta carta a los Corintios. Pero lo que hoy tenemos como autoridad canónica, pues es esta primera carta. La integridad, es decir, si todo fue escrito por Pablo, la mayoría cree que todo del texto fue escrito por él. No hay interpolaciones importantes en las que la mayoría esté de acuerdo, aunque se debate, hermanos, en estos pasajes que hay aquí. Capítulo 14, versículo 34 y 35, y el capítulo 13. A la carta presente procedió otra misiva hoy perdida, según lo hemos comentado, que pudo haber una carta que está perdida o no se incluyó, qué sé yo. Pero la mayoría de los eruditos cree que la carta fue escrita por Pablo. Así es que no hay interpolaciones importantes. La división formal que tenemos de la carta, bueno, tenemos la fórmula introductoria del capítulo 1, del 1 al 3. La acción de gracias, que va del 1 al 4 al 9. Por favor, esto siempre chequenlo. Estos datos que estoy poniendo aquí, hermanos, chequenlos para que ustedes vayan dándose una idea de cómo armar el trabajo final que tiene que ver con la carta que van a escribir. ¿Okay? Fórmula introductoria, acción de gracias, el cuerpo de la carta y la fórmula conclusiva. Y la división, de acuerdo con el contenido de la primera carta, bueno, del capítulo 1 al 9 tenemos, al versículo 9, perdón, tenemos destinatarios, saludos, acción de gracias que recuerda a los corintios sus dones espirituales. Del capítulo 1, versículo 10 al 4, versículo 21, tenemos las primeras facciones o divisiones que están existiendo en la iglesia. Del capítulo 5, versículo 1 al capítulo 11, versículo 3 al 4, tenemos una segunda parte que es los problemas de conducta que la iglesia de Corinto estaba teniendo, como incestos, pleitos, comportamientos sexuales, matrimonio, alimentos, la acción de gracias y cómo debía llevarse la liturgia en la práctica cristiana. Lo que Pablo ha oído, ¿no? Ya vimos los distintos medios que le llegan a él de información, pero también por preguntas mismas que la iglesia de Corinto le ha formulado a Pablo y que esperan que su pastor les pueda ayudar a comprender. Del capítulo 12, versículo 1 al capítulo 14, versículo 40, tenemos la tercera parte que tiene que ver con los problemas de los dones y la respuesta que Pablo da diciéndoles que hay un camino mejor, que no se preocupen por cuál don tienen cada uno de ellos. Si todos siguen el don del amor, el camino del amor es mucho mejor. Y tenemos del capítulo 15, versículo 1 al versículo 58, la cuarta parte, que tiene que ver con el tema de la resurrección de Cristo y la resurrección de los cristianos. Un tema que era muy, muy importante para Pablo volverle a plantear a la iglesia de Corinto sobre la resurrección de Jesús, ¿no? Y también de cómo resucitaremos nosotros. Son temas que, insisto, por el tiempo que tenemos de clase, no nos permite abordar cada uno de ellos. Del capítulo 16, al 1:18, me faltó un 1, hermanos, del capítulo 16, del 1 al 18, tenemos la colecta, los planes de viaje de Pablo, personas que él recomienda, y finalmente tenemos del 16 al 24 del capítulo 16, del 19 al 24, capítulo 16, pues la parte final, los saludos, Pablo escribe con su propia mano y termina con un maranata, ¿no? Termina con un maranata que significa Jesús viene o Cristo viene. La segunda carta a los Corintios, la información básica que podemos tener. Bueno, la fecha está igual situada, hermanos, en esas fechas o a finales de verano o a principios de otoño del 57, solo que los eruditos la sitúan en Macedonia, ¿no? Los destinatarios son los mismos, la misma iglesia a la que va dirigida la primera carta a los Corintios.
La autenticidad, al igual que la primera, no se disputa seriamente. Se cree que es una carta auténtica de Pablo. La unidad, muchos investigadores piensan que esta carta es una combinación de 2 cartas más. Incluso muchos plantean que son 3, 4, hasta 5 cartas que están entreveradas en esta segunda carta canónica que nosotros tenemos. Si concedemos razón a esto es porque evidentemente quien compila, quien redacta, quien une todo esto, pudo haber tenido la genial idea de poner cartas, ideas o pasajes o comentarios o capítulos de otras cartas incluida en esta para darle una mejor forma a la carta que hoy nosotros tenemos. Pero si es Paulina y es canónica, seguimos creyendo que es palabra de Dios. La integridad, bueno, algunos piensan que el capítulo 6 del versículo 14 al capítulo 7, versículo 1, es una interpolación no paulina. Alguien pudo haber escrito este tema, que era el tema de que somos colaboradores suyos. Bueno, el capítulo, todo el capítulo, perdónenme, estoy leyendo el versículo 14 al versículo 1, piensan que alguien escribió esto y no pudo haber sido el apóstol Pablo. Esas son las interpolaciones. Bueno, la división formal que tenemos, fórmula introductoria, acción de gracias, cuerpo de la carta, fórmula conclusiva. Así que esto, insisto, está en la plataforma, ustedes descárguenlo o como quieran, y vayan viendo cómo se van dando. Es interesante, ojalá ustedes hagan un cuadro comparativo, se los recomiendo. Pongan, cuando vayan a hacer su carta, ya, esta semana ya les voy a dar las indicaciones o lo que yo quiero del trabajo final. Hagan como un cuadro comparativo, hagan columnas. Entonces, pongan en una columna la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Filipo, la iglesia de Corinto, la iglesia de Roma, tal, ¿no? Luego, pongan acá, escriban la acción de gracias. ¿Cómo Pablo escribe la acción de gracias a la iglesia de Tesalónica? O la fórmula introductoria. Empecemos. ¿Cómo escribe la fórmula introductoria? Luego, hagan acá en Filipo. ¿Cómo hace su fórmula introductoria? Luego hagan. Entonces, cuando tengan ese cuadro comparativo, ustedes van a poder tomar ideas, palabras que aparecen del texto, ¿no es cierto? De todas estas formas en que Pablo pudo haber escrito sus fórmulas introductorias y empezar a hacer una suya, pero inspiradas en eso. Yo lo que quiero decir es que nosotros hoy ya no escribimos ninguna palabra de Dios. Lo que vamos a escribir a las iglesias donde nosotros nos congregamos son cartas que van inspiradas por Pablo, ¿no? Que están inspiradas en sus escritos, en la palabra de Dios. Entonces, yo les recomiendo, hagan esos cuadros comparativos. Cuadro comparativo, ¿cómo hace acción de gracias Pablo a los Corintios? ¿Cómo hace acción de gracias a Filemón? ¿Cómo hace acción de gracias a Tesalónica? ¿Cómo hace acción de gracias a Galacia? Entonces, ustedes ven todo eso y dicen, ok, y empiezan a inspirarse para escribir su acción de gracias que van a dirigir a la iglesia donde congregan. ¿Okay? Entonces, se los recomiendo, es una muy buena técnica para que no se pierdan en todo esto. Hagan cuadros comparativos, ¿no? Y entonces, a partir de allí, no hagan del cuerpo de la carta, porque el cuerpo de la carta sí van a tener que escribir todo. Pero al menos elijan una carta que ustedes crean que el cuerpo de esa carta les llame la atención, crean que pueda ser lo que la iglesia donde ustedes congregan necesitan. Bueno, tómenlo como inspiración, lean una carta paulina, ¿no? Pero no transcriban todas, porque si no van a tener que transcribir todo el Nuevo Testamento. Y las fórmulas conclusivas hagan lo mismo, ¿no? Hagan, porque son pequeñas porciones, no hay que escribir tanto. Pues cuando ustedes tienen ya todo el panorama frente, dicen, ok, yo puedo cerrar así, puedo terminar así mi carta que voy a escribir. Bueno, división según el contenido, tenemos del capítulo 1, del versículo 1 al 11, el destinatario, saludos, acción de gracias, donde pone de relieve los sufrimientos de Pablo.
capítulo 1, del 12 al 7, 16, tenemos la primera parte que tiene que ver con las relaciones de Pablo con los cristianos de Corinto. Y ahí tenemos dos secciones, una visita pospuesta y una carta de las lágrimas que se le conoce porque, bueno, Pablo sufre profundamente por lo que la iglesia de Corinto está pasando. Bueno, luego tenemos del capítulo 2, del 14 del capítulo 2 del 2:14, perdón, del capítulo 2, versículo 14, al capítulo 7, versículo 16, todo lo que tiene que ver con el ministerio de Pablo. Y lo que dije que puede ser una interpolación, el capítulo 6, versículos 14 al 7:1. Puede ser una interpolación. Muchos creen que no, pero otros creen que sí. Capítulo 8, versículo 1 al capítulo 9, versículo 15, tenemos la segunda parte que tiene que ver con una colecta que Pablo estaba anunciando para la iglesia de Jerusalén. Capítulo 10, versículo 1 al capítulo 13, versículo 10, Pablo, es una tercera parte donde Pablo va a responder las dudas sobre su autoridad apostólica. Y finalmente tenemos los saludos conclusivos y las bendiciones, que vienen del capítulo 13, versículos del 11 al 13. Bueno, esto, hermanos, ténganlo como información básica. Esto es una fuente que yo les doy. Ustedes pueden consultar en cualquier comentario bíblico, en cualquier Biblia. Tienen ustedes mucho material. Esta información que yo les doy viene del libro de Raymond Brown, que es donde yo tomo la información de esta última parte, pero seguramente si ustedes consultan otras fuentes pueden cambiar los títulos, un poco los versículos, pero esta es una propuesta para que ustedes tengan una idea más o menos general de qué son los temas más importantes que trata la carta. ¿Okay? Bueno. Si les pregunto si tienen alguna duda, yo sé la respuesta. Omite esa pregunta por obviedad. Sí, sí. Pero tengo que hacerla, porque todos los que tienen la cámara apagada ya no están más detrás, ya se fueron. Pedrito está ahí aguantándome, porque Pedrito es de los míos, Pedrito es fuerte y a mi mujer no le queda de otra, pero bueno. Mi hermana Rosalba también, yo sabía que estaba allí. Bueno, Alvarito también. Bueno, ¿vieron? Ahí es donde uno empieza a ver cómo las cámaras de enfrente. Las cabecitas de a poco. Que Bueno, no sea pánico escénico por eso. sí, me imagino. Bueno, yo sé, hermanos, que es mucho, ¿no? En muy poco tiempo, pero bueno, son muchas cartas las que hay que analizar, así que por eso, pues esto. Pero, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algún comentario? ¿Qué les merece la carta de Pablo a los Corintios? Recuerden que estamos aquí aprendiendo un poquitito de que el texto bíblico no nos cayó del cielo. O sea, no es de que la Biblia haya dicho Dios, listo, ya está toda aquí impresa, ya armé todo, ya está todo, aquí está para ustedes, léanla. No, la Biblia es un libro que ha sido dinámico, que ha sido movido por el Espíritu Santo, que ha sido impulsado por Dios, pero tiene estas improntas muy, muy nuestras, ¿no? Y en el caso de la iglesia de los Corintios, bueno, pues tiene lo suyo. Así es que, bueno, espero que a lo mejor algunos de ustedes se van a inspirar en Corinto para escribir a sus iglesias y digan, hermanos, ni los borrachos, ni los, etcétera, heredarán el reino de los cielos. Bueno, si se inspiran en esta carta de Corintios, está bien. Bueno, pregunta, hermanos. Comentarios. Si ustedes supieran todo lo que falta por decir de Corintios, seguramente iban a terminar odiándome más. Así que traté de rescatar lo más importante para tener como base para conocer estas cartas. Pero, ¿alguna pregunta?
Sí, Creo que ahí Doris abrió primero su bueno, micro. Doris. No, solo estaba acomodando el celular, se abrió. Pero sí, quedó claro. Y volver a leer las cartas, que eso es lo que nos va a ayudar a entenderlas mejor, ¿no es cierto? Sí, sí, Doris, sí. Tal vez nosotros estamos así como perdidos como turco en neblina porque tal vez no hemos leído las cartas, entonces nos cuesta trabajo como que relacionar, ¿viste? Pero sí, no queda de otra más que leer. Betty. Sí, hermano. Yo leí en parte la carta a los Corintios, ¿no? Y ahora entiendo el doble de lo que entendía de esa carta de los Corintios. Porque está muy bien explicado por usted, yo lo estoy anotando a todo. Y ahora me doy cuenta por qué Pablo escribió esa carta a los Corintios. Porque había un problemón ahí, ¿no? Como en todos lados. Y Pablo, bueno, se vio la posibilidad de escribir en la carta a los hermanos, o sea, a la gente de Corinto, porque había muchas cosas que no estaba bien. Entonces, le doy gracias a usted que nos enseña tan bien y tan amplio para entenderlo así, tan fácil. Gracias, Betty. Gracias. Bueno, Gracias, pues hermano. ahora podemos entender, por ejemplo, cuando Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. O sea, Así es, hermano, tal cual. se la van a bancar, dice Pablo. Tal cual. Sí. Así que muy importante su enseñanza, hermano. A veces uno no participa, pero nosotros nos llevamos la enseñanza muy claro, muy directo de lo que usted nos está enseñando. Gracias, Muchas gracias, hermano. Gracias, Betty. Si ustedes, por ejemplo, leen el capítulo 11, donde habla sobre el sufrimiento del apóstol, dice, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. O sea, lean esa parte y uno dice, ¿por qué Pablo llega a estas expresiones, no? De decir, si piensan que estoy loco, pues se aguantan. Sí estoy loco, pero esto, lo que ustedes están haciendo, no está bien. Entonces, es interesante cómo se hace este diálogo de un pastor que es firme en sus convicciones y que evidentemente no va a aflojar. Pablo no aflojó, no concedió, no hizo concesión, ¿no? O sea, Pablo fue ahí firme y eso es lo que a veces necesitamos. Gracias, Betty. Bueno, Liti, luego Bere. Bueno, mi aporte era que no hay excusa cuando la ciudad es grande, bueno, decir no se puede predicar el evangelio ahí o huir porque, bueno, no tenemos cabida, ¿no? De pronto decimos en la provincia o en una colonia es más fácil predicar el evangelio porque, bueno, tenés más acercamiento a las personas, es más personal y como que es más fácil, ¿no? Pero vemos cómo Pablo se sumergía en una ciudad y qué tipo de ciudad, ¿no? En ese Corintios, ¿no? Donde todo era perversidad, ¿no? Yo estuve leyendo en 1 Corintios y bueno, llegué tipo 7, creo, 7, 8. Y bueno, y vi muchas cualidades, ¿no? También recordé a mi iglesia que hay cosas que corregir, ¿no? Y digo, qué bien vendría un Pablo que nos rete y a la vez nos transmita ese amor, esa devoción por Cristo, ¿no? ¿Por qué lo hacía? Y sí, nos deja mucho, ¿no? Y usted comentaba de que, bueno, de que solamente es un touch lo que saca para enseñarnos, ¿no? Y que hay mucho más. Yo lo creo así. Y bueno, y esto nos ayuda a nosotros, como dice Betty, ¿no? Que sí que podemos, sí que está en nuestro alcance poder llenarnos un poco de esa riqueza que quería transmitir Pablo, bueno, convenciendo de que era un evangelio que impactaba vidas y que nada era imposible, ¿no? Realmente nos anima. Y bueno, quería comentar un poco eso, que está buenísimo, pastor. Estoy cada día más cerca de escribir mi carta. Buenísimo, me alegra. Qué bueno, porque, a ver, Liti dijo cosas interesantes. Yo les planteaba acerca de alcanzar
las naciones para Cristo hoy es muy difícil porque estamos viendo una sociedad donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Estamos viviendo esa ciudad. Y más se vive en las ciudades grandes. Los que viven en ciudades grandes, Bogotá, Buenos Aires, ¿no? Se viven estas cosas. ¿Cómo impactar allí? Y Pablo lo pudo hacer. Y como les dije, haciendo alianzas. Necesitamos unirnos. Yo les platicaba mi experiencia en México. Guadalajara es la ciudad, segunda ciudad más grande del país. No sé cuántos millones de habitantes tiene, pero es un monstruo de ciudad. Entonces éramos poquitas las iglesias. Entonces veía que Chilardi, ¿no? Estaba en un lado, Lomas del Paraíso estaba en otro lado, La Jalisco estaba en otro lado, Palabra de Vida estaba en otro lado, hay otra que ya no me acuerdo cómo se llama, pero nunca nos uníamos como para hacer un frente común. Y eso es un problema porque pues cada uno hace lo que puede hacer y no está bien. Entonces las iglesias donde las ciudades grandes tienen que hacer alianzas estratégicas para decir juntémonos y hagamos una parte, una sección o hagamos un proyecto en todas las iglesias estén unidas para el evangelio, pero a veces pasa que decimos, no, es mi iglesia y bueno, acá no, los de la Jalisco no se meten con los de Chilardi y los de Lomas del Paraíso no se meten allá y eso ha dividido y es lo que Pablo le dice a la iglesia, no, Cristo no puede estar dividido. Segundo que dice Liti, necesitamos un Pablo hoy. Por eso yo quiero que el trabajo final, las cartas que ustedes escriban tengan un sentido, Paulino. Hoy va a haber muchos Pablos en el sentido figurado y muchas Pablas en el sentido figurado, ¿no? Muchos Pablos y muchas Pablas, muchos Saulos y muchas Saulas. Que inspirados en estas cartas paulinas, hoy podemos decirle a nuestras iglesias un mensaje de alguien que vive la realidad de esas iglesias y que anhela la transformación, que es lo que dice el Leite. Nuestras cartas tienen que ir siempre motivadas a la transformación de nuestras vidas a los valores del reino de Dios. Pablo fue muy duro con los corintios, pero siempre les otorgó la gracia, el amor, ¿no? Les dio el hermoso pasaje del capítulo 13 de Corintios, que es un pasaje, wow, impresionante. Entonces siempre tenemos que hacerlo en ese sentido. Así que bueno, Liti, gracias por tu aporte. Bere. Me dejaste al final y ya dijeron todo. Nada, no. Vean cómo hay discriminación, hermanos, ¿vieron? A la esposa la hace esperar al final. Vos haces el resumen. No, yo justo reflexionaba y aunado con el trabajo que teníamos pendiente de entregar, que algo que mencionaba Liti, yo lo llevé al extremo de ella decía, necesitamos un Pablo hoy. Y yo ayer cuando reflexionaba sobre la pregunta personal, yo decía, necesitamos ser Pablos hoy, ¿no? Él decía que lo imitaban a él como él imitaba a Cristo. Y creo que hoy necesitamos nosotros ser esos Pablos o esas Pablinas, para que no escuche tan feo Pablas, esas Pablinas, en ruso, ucraniano creo, que la gente pueda mirar en nosotros a Jesús, ¿no? Necesitamos hacer lo que él hizo en su momento. Creo que no estamos nada lejos de lo que él vivió, de lo que había en las congregaciones nuevas a las que él iba compartiendo el evangelio. Y hoy vivimos exactamente muchas cosas pero muy similares, si no es que iguales. Y lamentablemente nos falta muchas veces, creo que primero, el amor real que Pablo sentía por esa gente que no conocía a Cristo, porque por eso él hizo todo lo que hizo por amor a Cristo, por amor al prójimo, para que ellos también tuvieran ese gozo de la salvación de la que él ya experimentaba. Y nos hace falta también el estar realmente convencidos en la transformación de nuestras vidas a través del poder del Espíritu, de nuestro encuentro, de esa visión que como Pablo tuvo, nosotros también creo que hemos tenido con Cristo, para saber que también tenemos la autoridad de poder hacer lo que él hizo.
nos falta ese valor y esa entrega realmente a lo que es el llamado de lo que Cristo, lo que Dios necesita que nosotros hagamos de alguna manera para poder seguir expandiendo su reino en esta tierra. Creo que eso es lo que a mí me deja lo que hemos podido ver a grandes rasgos, pero creo que tendríamos que tener el valor y la entereza de Pablo para poder, con todo lo que se le venía, decir, esto es así. Y como decía 1 Corintios 9, del 20 a 21, que habla donde dice él, yo me hago como gentil para ganar a los gentiles, y me hago como los de sin ley, pero también me hago como los judíos para ganar a los judíos. Y a veces nosotros queremos ganar a la gente para Cristo, pero no queremos parecernos a ellos, hacernos como ellos, ser como ellos, estar cerca de ellos. Y eso es lo que nos falta. Gracias. Gracias, Bere. Sí, esto es muy importante. Miren, el tema es que hoy vamos a acabar aquí la clase. No se preocupen por el tiempo. Vamos a tener solamente hoy esta clase. Mañana vamos a ver el tema de Romanos. Para que darles un poco de tiempo, si alguien no leyó algo de Romanos, pueda darle una leidita. Es una carta muy grande, ¿no? Así que no la vamos a leer toda en clase, pero hoy les voy a dar oportunidad de que podamos, si alguien lee un capitulito de Romanos, está bien. Pero, ¿qué es lo que quiero decir como para cerrar esta clase? Y alguien más, si tiene aportes, por favor, háganlo. En el sentido, como decía Bere, sí necesitamos ser nosotros Pablo. La tercera pregunta del ensayo venía en ese sentido, ¿no? ¿Qué de nosotros? O sea, tú como persona, ¿no? ¿Qué necesitas, qué aspiras para tener eso que te haga algún día decir, bueno, hoy mencionamos a Pablo 1000 veces, todo el mundo lo menciona, él nunca se imaginó que iba a ser tan famoso, él, sino capaz si hubiera hecho una firma de autógrafos. Nosotros tampoco lo sabemos, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, ahora somos nosotros esta voz profética, que parte de nuestro testimonio, que parte desde nuestra experiencia en Cristo. Por eso nunca olviden que este seminario ustedes lo iniciaron teniendo una materia que se llama espiritualidad cristiana. Es nuestra intimidad con Dios, es nuestro compromiso. Yo no me puedo parar frente a la iglesia, decir algo que yo no estoy haciendo, que yo no estoy comprometido a hacer. Y que solamente porque quiero bajar leña a la iglesia les voy a decir, no, eso no está bien. Entonces, siempre es muy importante nuestra vivencia con Cristo, ¿no? Y creo que algo que decía Bere siempre es el poder ser como Pablo, ¿no? Se hizo flaco a los flacos y débil a los débiles para ganarlos, con tal de ganarlos a Cristo. A veces a nosotros nos han criticado mucho y a veces se burlan de nosotros muchas personas porque no nos sale hablar como ustedes, ¿no es cierto? Ni sus palabras, a veces queremos se nos da un poco la entonación o las frases o los gestos. No nos sale, sí, la verdad somos una muy mala imitación. Yo soy una muy mala imitación de un argentino. Pero siempre nuestra intención, siempre dijimos, queremos ser como ustedes, ¿no? Si nosotros viviéramos en Colombia, seguramente hablaríamos y viviríamos como los colombianos, ¿no? No nos saldría igual, evidentemente. Pero la mejor manera que tenemos, hermanos, para alcanzar a las personas para Cristo es yendo a esos lugares, ¿no? Viendo en qué manera nosotros podemos ser parte de esas comunidades para que a partir de allí uno puede impactar la vida de las personas, ¿no? Que eso es parte de lo que un evangelista, un plantador de iglesias tiene que hacer, ¿no? Si yo voy a venir a Argentina a querer hacer a los argentinos mexicanos, pues seguramente muchos no estarían de acuerdo, ¿no? Así es que los mexicanos tienen que venir a hacerse argentinos, truchos, muy malos, yo lo sé, soy re mala copia de todo esto, ¿no? Pero aún así me la banco, yo no tengo problema por si alguien se burla de mí por esta parte, pero siempre digo, mi intención es, quiero ser parte de, necesito ser parte de, para alcanzar a los que pueda para Cristo. Así que ese es un
Eso es un elemento fundamental que incluso en nuestras iglesias locales tienen que hacerse. Hay que ser para alcanzar. Bueno, ¿alguien más, hermanos? ¿Alguna otra aportación? ¿Algún otro dato que quieran compartir? ¿Se sienten abrumados por tanta información? ¿Se sienten abrumados por tanto, hermanos? ¿Frustrados? No, hermano, al contrario. Ni derribados tampoco. A veces con los exámenes sí, pero en la enseñanza queda. Sí, la ventaja que tenemos en esta materia, hermanos, es que no necesitan aprenderse todo esto. No es un examen, ¿no? Yo no les voy a hacer un examen donde tengan que aprenderse fechas y capítulos y versículos. No, eso es un tema práctico. Yo lo quiero llevar a la práctica. Quiero llevarlo a la vivencia. Entonces, eso no va a haber problema para ustedes, creo yo. Y Bueno, ¿cómo se llama? gracias, hermano. El tip de nada, Betty. El tip que les doy, hagan esos cuadros comparativos. Les va a ayudar mucho. Hagan una hoja grandota, pongan aquí una columna Tesalónica, Filipo, Corinto, Roma, Colosas, Éfeso, etc. Primera columna, fórmula introductoria. ¿Cómo escribe Pablo a Gálatas? ¿Cómo escribe acá? ¿Cómo escribe acá? Entonces, cuando ustedes quieran escribir su carta introductoria, su fórmula introductoria, debe venir con el sabor paulino, ¿okay? A sus palabras. No se necesita pegar y copiar. No necesito que copien y peguen. Pero inspírense, ilumínense en eso. ¿Ok? ¿Se entiende el tip que les doy? ¿El consejo? ¿O no? Al menos a mí me ayuda mucho. Yo veo todo el panorama, digo, ok, puedo escribir de esta forma. Ahora, ¿qué les aconsejo también? Si van a hacer eso, si no lo quieren hacer, no lo hagan. No es tarea ni nada por el estilo, es un consejo que les doy. Pero si ustedes lo quieren hacer, elijan una versión que no sea Reina Valera. Elijan una traducción NBI, la traducción viviente, lenguaje actual. El lenguaje actual es muy buena traducción para hacer este trabajo. O la Biblia para todos. Busquen la traducción, la Biblia para todos. Incluso la Dios habla hoy, perdón, yo la usé para mi trabajo y me gustaba mucho cómo decía, ¿no? Lo que leemos en Reina Valera a nuestras palabras más coloquiales, más comunes, también tiene muy lindas traducciones. Sí, Dios habla hoy. Es muy buena para hacer el trabajo. La palabra de Dios para todos. También esa es una muy buena versión. Estas son traducciones versionadas, pero para el trabajo que estoy pidiéndoles, les va a ayudar mucho. Dios habla hoy, palabra de Dios para todos, lenguaje sencillo. La TLA es la traducción del lenguaje actual. Esa, la TLA. Sí, lo que decía ahorita la última, te dije, el lenguaje actual también tiene linda. Exacto, la lenguaje actual, la TLA, búsquenla. En internet, hermanos, no necesitan, ustedes googleenle, pónganle. Hay una página que es Biblia Gateway, que es la que te da todas las versiones. Vos pones una cita y después te aparece esa cita, pero Todas te las da versiones, en todas las versiones. Uh-huh. Pero guíense una, elijan una, no se maríen tanto, elijan una. O Dios habla hoy, o la TLA, la traducción del lenguaje actual, o la palabra de Dios para todos. ¿Quieren usar la NTV? Úsenla. La nueva traducción viviente, úsenla. Pero para el tema de las versionadas, me parece que esas tres que les recomendé están bien, están buenas. Dios habla hoy, TLA y la palabra de Dios para todos. Bueno, pues hermanos, vamos a dejar aquí la clase. Muchas gracias por su atención. Mañana nos vemos con Romanos. Un segundito, porque quiero ver, mañana sí vamos a avanzar con 2 cartas. Espero, es que Roma, no con Romanos. lo que pasa es que Romanos es es amplia, ¿viste? Sí, es larga. Es larga. Roma, no en Romanos, dije. Bueno, miren, vamos a hacer un esfuerzo para no complicarnos al final, pero tenemos esta semana y la otra. Bueno, nos falta Romanos y vamos a leer Colosenses. Vamos a entrar a Colosenses. Así es que
si cumplimos esta meta de Romanos y Colosenses mañana, la próxima semana tendríamos Efesios, Tito para una clase, y para otra clase, para terminar, tendríamos Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y la segunda carta a los tesalonicenses. Entonces, ahí estamos ya, estaríamos cumpliendo todas las cartas paulinas. ¿Okay? Entonces, mañana le vamos a meter ficha un poquitito, espero. Lo que pasa es que Tito, Filemón no son cartas grandes, pero tienen lo suyo. Pero bueno, voy a tratar de cumplir esta meta. ¿Ok? Así que vamos, mañana un buen matecito, un buen tintico, unas buenas arepas, unas buenas facturas. Tomen todo lo que sea necesario, pero mañana los voy a dejar peor mareados que hoy. Pero bueno, ni modo, hermano, ¿qué va a hacer? Mañana, Romanos y Colosenses. ¿Okay? Lean un capítulo de alguno de esos dos, al menos. Un capítulo. ¿Okay? Así que mañana vamos a ahorrar, vamos a omitir la lectura pública. Yo les pido que ustedes lean, por favor, al menos un capítulo en casa y nos vamos a dedicar de lleno a la clase. Entonces ahí vamos a ganar tiempo. ¿Okay? Bueno, preguntas, comentarios, dudas. Alan dice, al menos mal que la clase de mañana la miro después. Alan, no me des promoción, chamigo. Yo quiero al menos tener a alguien mañana presente. No quiero dar la clase solito. Gente, el Señor les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos mañana, Dios mediante. Chao para todos. Adiós. Paz, hermano.